Un placer de verdad enorme poder compartir con todos ustedes un poquitito de lo que hacemos todos los días en el consultorio y la filosofía, ¿no? La filosofía de cómo estamos trabajando. Por eso puse el título de la conferencia, Atendemos personas y no dientes, ¿no? Es algo que muchas veces se nos olvida y no se nos debe de olvidar, ¿no? Eso ha sido el lema del consultorio desde siempre, es algo que me ha enseñado la vida, pero sobre todo una de las cosas, de las tantas cosas no dentales que me ha enseñado mi posgrado, y todos mis mentores en el transcurso de todo mi desarrollo, ¿no? Que hay una persona atrás de los dientes que estamos atendiendo. Es bien importante nunca perderlo de vista. Quiero agradecer a I+D, quiero agradecer al International College la oportunidad que nos da siempre de poder participar y poder ayudar a las personas. Siempre se trata de las personas, ¿no? Ya sea en el consultorio, ya sea los que damos clases y tratamos de formar alumnos y buenas personas, o los que tratamos también de alguna manera de participar y aportar el granito de arena con la comunidad. Entonces, en el International College yo he encontrado la asociación perfecta y exacta para poder aportar ese granito de arena y ayudar en lo que se pueda. Se hacen muchas campañas altruistas en apoyo a la comunidad y a diferentes comunidades y en toda la República y con gente realmente extremadamente valiosa. Muy bien, vamos a empezar. Mi título, como vieron en la diapositiva principal, dice los detalles, lo imperceptible, estar siempre presente a los detalles, y también el póster de la conferencia era Atendemos personas, no dientes, pero no sabemos de qué vamos a hablar en odontología. Vamos a hablar un poquitito de CAD/CAM, vamos a hablar un poquitito de sonrisas de zona anterior, pero sobre todo voy a utilizar eso como excusa, como medio para poder hablar del manejo de paciente, que es al final del día lo que nos va a poder hacer tener un consultorio exitoso. Uno puede ser el mejor dentista del universo, pero si el paciente no quiere sentarse en nuestra silla, no va a haber manera que podamos nosotros ejecutar nuestra buena odontología. Una vez el paciente en la silla, tenemos que demostrar de que estamos preparados y capacitados para lo que sea que vayamos a emprender. Mi gran amigo Mario Gandini me impulsó hace ya más de 6 años a comprar mi primer sistema CAD/CAM. Lo compramos juntos en aquel momento y de ahí para adelante me cambió la vida, me cambió el modo de hacer odontología. Todo el sistema consta de, como están viendo a la izquierda, el escáner intraoral, la fresadora en el centro y un horno de porcelana. Cabe mencionar que hay 2 modelos de negocios para incursionar en la odontología digital. El primero es chairside, hacer restauraciones en la cita, en una sola sesión, de principio a fin. El paciente se va con la cita terminada, con la corona, la incrustación, la carilla o lo que sea terminado en la misma cita. Así es como manejamos nosotros el consultorio, el 99% de los casos, el 90% de los casos, la gran mayoría de los casos, y me ha resultado a mí un aprendizaje, sobre todo un aprendizaje bien importante, porque hay muchos sistemas y logísticas y manejos que hay que cambiar, y los hemos ido aprendiendo como todo vamos aprendiendo en el transcurso a prueba y error. El otro modelo de negocios es tener un escáner y lo que llaman digital impression, impresiones digitales. Solamente tener un escáner, no tener un software de diseño. Hay diferentes software de diseño muy buenos. No tener una fresadora, ni un horno de porcelana, ni nada. Solamente es cambiar la manera de tomar impresión. Y digo solamente sin menospreciar. Hace mucha diferencia. Una de las primeras cosas en donde vi reflejado, y ahorita vamos a hablar un poquitito de eso, mi cambio en el sistema de trabajar es en la compra de materiales de impresión. Yo gastaba una cantidad mensual importante en materiales de impresión y en el momento que saqué el escáner, esa cantidad desapareció
casi al cero. Tengo siempre algún material de impresión en el consultorio por cualquier eventualidad. Inclusive los 2 casitos que voy a compartir, vamos a compartir solamente 2 casos por el tema del tiempo. Y son combinados un poco digital y un poco analógico también, ¿no? Lo que cambiamos a odontología digital, llevamos nuestra curva de aprendizaje y nos vamos cada vez animando un poquito más. Pero en aquel momento que yo compré el escáner, compré todo el sistema, justo estaba nuestro gran mentor y amigo Daniel Vázquez explicando cómo funcionaba, me acerqué y le hice la pregunta, ¿por qué no lo comprarías? Él no era vendedor, era un dentista que estaba enseñando su odontología, no tenía ningún tipo de interés de la venta, y me dijo, mira Néstor, el día que lo compres, te vas a arrepentir de no haberlo comprado antes. El único punto por el cual no lo comprarías es por miedo al cambio, por miedo a la inversión, por miedo a muchas cosas. Y tuvo razón, al principio me sonó como raro su respuesta, pero definitivamente tuvo razón. Y hoy en día me ha representado una productividad en el consultorio más importante de la que tenía sin el sistema, en mi experiencia. Pero tuvimos que cambiar muchas cosas. Por ejemplo, si te vas a volver digital, te vuelves digital en muchos aspectos. La comunicación con el paciente es a través de WhatsApp. Si bien hay veces que amerita una llamada por teléfono, y lo hacemos todo el tiempo, a pesar de hablar por teléfono, mandamos el mensaje posterior a la llamada. Gracias por la llamada, de acuerdo a nuestra llamada por teléfono, tanto, y lo ponemos. Y nos ha resultado una gran herramienta en función de que me confundí, yo entendí otra cosa, su doctora me dijo, ¿no? Que a todos nos ha pasado. Pero, por ejemplo, nuestra cita de confirmación antes era, buenos días, Mr. Donald Trump tiene su cita el lunes a las 9 de la mañana. Favor de confirmar. Y eso era todo nuestro mensaje, cuando ahorita, como están viendo del lado izquierdo, le escribimos un mensaje muy amable, pero le decimos de cuántas coronas o qué tratamiento, qué diente se va a realizar, en cuánta duración, la cita es de 3 horas, ahí se ve a qué hora empieza y a qué hora termina, y le decimos el total, le tenemos que decir el total. En un sistema de negocios de Chairside tenemos que decir el total del tratamiento, porque uno empieza y termina, y el paciente saliendo tiene que pagar, y es algo que con los protecistas o con los odontólogos de práctica general, en donde hacemos restaurativa indirecta, generalmente el paciente está acostumbrado a que nos da el 50% en la toma de impresión y el otro 50% en el día de la cementación. Aquí no hay 2 citas de 50%. Entonces el paciente debe de saber cuánto es el costo de la cita, y si decide por un tema de dineros cancelarla, ya cada consultorio sabrá cómo maneja esas situaciones. Como ven abajo, le mandamos ahorita en esta época de pandemia, todo este año que pasó, que esperemos que ya se acabe, un breve cuestionario con preguntas críticas, ¿okay? Preguntas que para nosotros son importantes. Nos lo llena por WhatsApp y llegando al consultorio se lo damos de manera física para que nos lo firme de manera física, ¿no? Siempre, como a todos nos ha pasado, todos estamos muy cuidados y tomando todas las medidas de seguridad disponibles, y dependemos que el paciente diga la verdad, ¿no? La mayoría de las veces. Otra de las cosas que me ha cambiado en mi odontología digital son mis lupas. Definitivamente, yo creo que todos deberíamos de trabajar con lupas. Te cambia la odontología digital o analógica, te cambia tu manera de preparar y de ver todo lo que ves con las lupas. Mis lupas del lado izquierdo fueron compradas el día 1 del posgrado, es obligatorio, y son de 3.5 de aumento, y las tuve de casi 20 años, hasta que el CAD/CAM me obligó a ver no a 3.5, sino a 35 de aumento. Cuando uno lo ve todas las preparaciones en pantalla gigante y cree que preparó de manera perfecta, y ve alguna que otra irregularidad, pues para los que somos tan detallistas y tan perfeccionistas,
nos da un poquitito una punzadita en el orgullo y decimos, no, esto no lo vi, definitivamente no lo vi ni con las lupas. Entonces, hoy por hoy adquirí unas lupas de 4.5, que son las que están del lado derecho, de 4.5 de aumento, con las cuales trato de poder manejar a detalle mejor todas las preparaciones y todo el terminado que le tenemos que dar. ¿Qué materiales tenemos en CAD/CAM? Tenemos artículos como nos presentan Marco Platz y Conejo en Pensilvania, que tienen un trabajo enorme y sobre todo últimamente han desarrollado mucho en zirconia. Tenemos un montón de bloques para fresar en CAD/CAM de diferentes marcas, diferentes casas comerciales, diferentes colores, translucideces, tipo de material, policromático, monocromático, provisionales, definitivos, para implantes. Simplemente es nuestra responsabilidad conocer los materiales y saber en qué momento correcto hay que escoger un material sobre de otro y en qué caso. Y bueno, aquí esto es uno de los, creo que de los artículos, primeros artículos que yo revisé entrando posgrado, estoy hablando en 1999, y es la clasificación de House, que viene de los que hacemos dentaduras completas, de hace muchos años, y como ven, ahí escrito en la clasificación, hay diferentes tipos de personalidades y de pacientes, y tenemos que entender realmente qué paciente está sentado en la silla. En la medida que entendamos nosotros qué paciente tenemos en la silla, tenemos mucha mayor chance de que nuestro tratamiento sea exitoso. Es bien importante. Y esto es casi parte central de la plática de hoy. Vamos a ver el primer caso. El primer caso es un paciente, es un hombre de 30 y tantos años, súper joven, grandote, me llevaba una cabeza, 2 espaldas de ancho, y tiene a bien ir a dominguear un domingo y sacar con sus hijos uno de estos monopatines o patines del diablo, que literalmente son del diablo, y el cual agarra un hoyo en la calle, el pobre hombre azota de cara al cuello y se rompe los 4 anteriores. Y así es como llega al consultorio. Empezamos a ver, no sé si se ve imagino que sí se ve, empezamos a ver en la radiografía del centro mi puntero señalando los dientes rotos a mayor a menor nivel. Empezamos también a reparar un poquitito en la primera cita para poder dejar que el pobre paciente circule de manera social, y empezamos a visualizar y buscamos de manera detallada que no haya alguna fractura radicular con semejante golpazo, la cual, pues lamentablemente para el paciente sí la hubo en su central izquierdo. Si vemos el detalle, ahí se ve perfectamente la fractura horizontal en el tercio apical de la raíz. Y bueno, algo siempre tiene que romperse, algo tiene que servir de fusible. En el central derecho se rompió la corona clínica de una manera importante, y en el central izquierdo no se rompió la corona clínica, pero se rompió la raíz. Entonces, sufre la extracción, no hay manera con esa fractura de raíz en tercio apical, no hay manera de salvar ese diente, se hace la extracción, se hizo una preservación del alveolo con un injertito de hueso, el mismo diente lo recortamos de manera inicial a nivel de la encía para no presionar sobre todo el tema del injerto de hueso, que se madure el hueso sin presión, que haya un cierre primario, que cierre la encía. Y de ahí en adelante podremos, como vamos a enseñar, manejar los contornos de la encía. 6 meses ya vemos un hueso un poquitito más maduro y ya estamos listos para poner el implante. Es una cirugía que yo hice. Tomamos todas las radiografías correspondientes en el intermedio, hacemos el primer fresado, vemos la angulación mesiodistal y apicocoronal. En una radiografía no podemos ver la bucolingual. Medimos, tenemos estos pines milimetrados para medir exactamente todos los parámetros, y como siempre trato de transmitirle a los alumnos en posgrado, la cirugía se debe determinar en la primera fresa.
Si la primera fresa la tenemos exactamente donde debe estar, luego es ensanchar el diámetro y longitud correcta del implante sin mayor corrección. Cuando nos distraemos en la primera fresa y tenemos que corregir en la segunda o tercera fresa, se complica un poquito más la cirugía y se compromete sobre todo la posición del implante. Entonces, en este caso en particular, vemos el desarrollo, vemos que el implante en teoría está en una posición perfecta, en una posición ideal, tanto mesiodistal como ápico coronal. Empezamos a ver, sobre todo, si vemos esta foto de la izquierda arriba, vemos como no hubo colapso de esta tabla bucal en la extracción, que es, sobre todo en la zona anterior, donde siempre nos preocupamos de que se mantenga y se conserve esa tabla bucal. Cuando tenemos esos colapsos es cuando es bien complicado empezar a corregirlos. Si bien nuestros periodoncistas hoy por hoy hacen un excelente trabajo en cualquier tipo de injerto que hagan, ya sea de tejido blando o de tejido duro, con o sin membrana, con o sin malla de titanio, gozamos hoy una época en donde se pueden hacer muchas cosas. Lo mejor es tratar de conservar, si tenemos una buena tabla bucal, no lastimarla a la hora de extracción y tomar las medidas correspondientes para conservarla. Vemos el tornillo de cicatrización, inclusive podemos empezar a ver cómo, entre comillas, se emergería exactamente en el centro del diente. Vemos el diente a restaurar y cómo va en la dirección correcta, la angulación un poquitito distal, la posición del implante. Todo parece estar ideal, ¿no? En la posición correcta, ya con el tornillo de cicatrización en boca, empezaremos, ahora sí, a poder manejar esos tejidos, a tener acceso al implante y manejar esos tejidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? De manera digital. Vamos a escanear ese implante con un T-Base, en este caso de una altura gengival, la cual vemos aquí, de la plataforma del implante a la base del T-Base, que es la base de la corona. Aquí lo vemos también muy claramente, está el hexágono, en este caso un hexágono interno, que es la conexión, y vemos toda esta altura gengival de 3.5, de 3 milímetros, perdón. El T-Base es de 3.5, que es este diámetro de aquí, la base de la corona, y la altura gengival de 3 milímetros. Tenemos diferentes, tenemos de 0 milímetros y tenemos de 1,5 milímetros, y uno tiene que escoger, igual que los materiales, de acuerdo a la situación. Estos son, una vez puesto el T-Base en boca, es el capuchón de escaneo, la cofia de escaneo, donde diferentes softwares de escaneo tienen diferentes cofias, y el software ya capta esas marcas que tiene estas cofias de plástico y lo transporta a la computadora para que nosotros podamos diseñar. Es bien importante entender que tiene una posición correcta. Hay una muesca en el T-Base que está atornillado al implante y que el cual se tomó la radiografía para asegurarnos que está conectado correctamente, y hay una muesca en el capuchón de escaneo, el cual tenemos que estar seguros que embona perfectamente bien. Si esto no embonó en la posición correcta, obviamente todo va a estar fuera de posición, y cuando queramos ir a boca, nada va a quedar. Vamos a hacer un escaneo inicial para el provisional. Vamos a hacer un provisional atornillado. Cuando queremos hacer el manejo de tejidos, no hay nada mejor que hacer un provisional atornillado para tener más presión en esos tejidos. Se puede hacer perfectamente bien con uno cementado. Sin embargo, como se hace en puentes de 3 unidades para pónticos ovoideos sobre dientes, sin embargo, si tenemos la posibilidad de poder atornillar el provisional, es mucho más eficiente en función de no estar limpiando excesos de cemento o no tener el riesgo que nos quede un exceso de cemento que no nos hayamos percatado, que no hayamos visto y que y que perjudica o comprometa la maduración de esa encía y de esas papilas. En nuestro escaneo podemos manipular las presiones. Aquí que se ve rojo es mucha presión, pero sabemos que es la encía y es donde quiero que haya la presión. El software no sabe si está presionando tejido blando o duro, simplemente nos muestra la presión. Las áreas de contacto contra dientes adyacentes, tenemos diferentes azules, celeste, verde, amarillo. Y en diferentes casos se va poniendo a diferente presión, y diferentes doctores
lo van poniendo a diferente presión. Tengo varios doctores a los cuales les maquilo ya con mi sistema CAD-CAM. Y es interesante ver, a mí me gustan los áreas de contacto en verde, a otros doctores les gusta en amarillo. Cada doctor se va acomodando con esa presión para que pase el hilo. Sellamos la chimenea con una resina y empezamos de esta manera el proceso para manipular. Tengan presente esta foto donde el contorno de la encía del diente natural está mucho más alto que el del implante, ¿correcto? Inclusive con el provisional que teníamos adherido a las caras palatinas de los dientes adyacentes, todavía la encía estaba mucho más bajo. Ya con esto empezamos a manipular la encía y empezamos a echarla para arriba poco a poco, ¿no? Todo es un proceso. Ahora vemos nuestra chimenea, cómo sale, entre comillas, de manera perfecta por el borde incisal. Si pensamos en la restauración definitiva, quizás no es lo ideal en una restauración definitiva, en un central, en zona anterior, tener un hoyo en el central, el cual tendremos que sellar con resina. Si bien podemos hacer una resina extremadamente estética, pues definitivamente no es lo ideal. Entonces, hoy por hoy, y como lo vamos a ver en el caso siguiente, vamos a tratar en los dientes anteriores de sacar esa chimenea del implante por palatino en la medida que se pueda y nos habilita a tener una restauración atornillada si así lo decidiéramos. Entonces, ¿cuál es el mensaje? La posición del implante siempre depende del diente a restaurar, pero no solamente depende del diente a restaurar, nosotros decidimos de qué manera queremos restaurar el diente, si va a ser con una restauración atornillada o cementada, y de acuerdo a eso, escogemos la posición ideal del implante. Si voy a poner un implante en un primer molar, donde quiero hacerlo atornillado, voy a planear mi cirugía para que la chimenea salga exactamente en el centro de la cara oclusal. Si voy a planear un central, quizás hoy por hoy voy a tratar, asumiendo que quiero una corona atornillada, voy a tener que planear la cirugía para que mi chimenea salga por el centro. Aquí lo que estamos viendo es el comparativo entre dos T-Base, uno de 3 milímetros de altura gengival y uno de 0 milímetros de altura gengival. ¿Ok? Entonces vemos aquí que donde termina el hexágono, luego está la plataforma donde apoya la corona. Y en este de aquí, donde termina el hexágono, tenemos los 3 milímetros para la plataforma de la corona. Siempre tenemos que tener extra un análogo en donde montar nuestro trabajo y poder trabajar fuera de boca si fuera necesario, que siempre es necesario cuando vamos a manipular tejidos. Todo tenemos que apoyarlo en evidencia y hoy por hoy tenemos un montón de artículos de verdad extremadamente de alta calidad, como esta serie de artículos de Óscar González de España, nada menos que con Ernesto Lee, también en Pensilvania, que es gente extremadamente preparada y conocedora del tema y que publica todo el tiempo. Y son dos artículos recomendables para toda esta toma de decisiones de cómo manejar esas papilas sobre implante en zona anterior y los contornos de la encía. Y la anatomía de la zona subgingival de esa restauración implantosoportada. Después de unas semanas vamos a modificar un poco más, vemos que la encía ya se estableció, seguimos estando cortos, marcamos en el provisional cuál es el nivel de la encía para que una vez que lo saquemos podamos tratar de aumentar donde sea que tengamos que aumentar. Cuando tenemos un material pulido al alto brillo, muchas veces manejamos esto, se ha manejado durante muchos años con acrílico o jet convencional o cualquier marca de acrílico. La idea y una de las claves para el manejo de la encía es que lo que esté en contacto con la encía, ya sea, cualquier material, acrílicos, resinas, metales, cualquier material tiene que estar pulido al alto brillo. Donde no esté pulido al alto brillo y hay algún acúmulo de placa bacteriana, la encía nunca va a moldearse correctamente y a cicatrizar y a tener una salud correcta de la encía. Aquí vemos
un manejo de la zona subgingival impecable gracias a el material que estábamos utilizando y sobre todo también, ¿no?, al paciente. Este paciente que estamos viendo fue un paciente extremadamente cooperador, venía a su cita puntual, con una sonrisa, agradecía siempre. Si le decía, me tengo que tardar en el laboratorio media hora, me decía, Néstor, no te preocupes, yo aquí trabajo con mi teléfono. La mejor actitud echando para adelante todas las partes del proceso. Manejamos un poquitito, entonces aumentamos un poco de contorno en el cuello, en vestibular, en cervical, para poder manejar y empujar esa encía hacia apical. Y aquí estaba el nivel de la encía, que también lo marcamos. Y si se dan cuenta aquí, también agregué un poquito de material hacia esa papila mesial, porque sentía que faltaba, sentía que tenía que no solamente empujar hacia vestibular el contorno gingival, sino hacia mesial un poquitito la papila. Después de eso, regresamos a boca. Siempre trabajamos con un análogo, obviamente, para proteger el hexágono. Y al regresar a boca ya nos empezamos a acercar un poco más al contorno gingival correcto. Vemos la isquemia de una manera muy clara, muy clara. Hay que ir atornillando esto bien despacito, vuelta tras vuelta, y muchas veces anestesiar. Tenemos que dejar al paciente un rato en el consultorio, 20, 30 minutos, asegurarnos que la isquemia baje. Tengo 2 casos en todos estos años de hacer restauraciones sobre implantes en donde nos pasamos de la presión en 2 coronas definitivas, no en provisionales. La suerte que las 2 eran atornilladas y era tanta la presión que el dolor para el paciente era inaguantable, inclusive se empezaba como a necrosar la encía libre y tuvimos que llamar al paciente. Simplemente era desatornillar, recontornear la parte subcrítica, la parte subgingival, y darle el espacio al periodonto correcto. Entonces sí tenemos que asegurarnos que la isquemia desaparezca antes de dejar ir al paciente, y de esa manera podemos volver a sellar la chimenea y dejar ir al paciente un par de semanas con perfecta higiene, a veces con clorhexidina, para que vaya manejando esos tejidos. Otro de los grandes artículos muy útiles y muy actuales, chequen la fecha, es el de Jonathan Esquivel con Ramón Gómez Meda y con Marco Platz también. Jonathan está en Nueva Orleans, Ramón en España, y también sacaron una serie de artículos de todo este tema, de todo este complejo de perfil emergente, imprescindibles para los que nos dedicamos a hacer este tipo de restauración, ¿no? Entonces, vemos una foto mejor, ya no vemos isquemia, ya vemos una encía sana, con el puntilleo, todavía con detalles anatómicos que se pueden corregir, pero ya vemos una encía al mismo nivel del diente adyacente, donde alguna vez estuvo el diente a restaurar. En este caso, quisimos hacer un encerado para realmente ver dónde teníamos que ir corrigiendo, ¿no?, el detalle fino de las restauraciones. Vemos cómo estuvo manejado el tejido, sin sangrado, lo vemos perfectamente sano, y es lo que queremos copiar en nuestra impresión o en nuestro escaneo. Casos complejos de zona anterior, muchas veces sigo tomando alguna impresión y escanear esa impresión, como vamos a ver ahorita, simplemente por el hecho de tener, una vez que salen las coronas, un modelo físico donde ajustar. Visualicemos que cuando uno escanea directo en boca en una modalidad de chairside y diseña y fresa la corona, no hay un modelo de trabajo en donde poder ajustar oclusión o áreas de contacto o revisar el margen. Nuestro modelo de trabajo es la boca del paciente. Entonces, en zonas o en casos más estéticos con más trabajo atrás, muchas veces todavía quiero tener mi modelito de yeso y poder ajustar. ¿Cuál es el paso que sigue? Que estoy a nada, ya estoy cotizando, es la impresora, ¿no? Poder tener una impresora 3D, la cual me imprima mis modelitos de trabajo de acuerdo al escaneo y ya no tener que tomar estos modelos analógicos. El manejo de tejido también en dientes. Por ejemplo, en el provisional que está unido entre 12 y 11, vemos que la papila mesial del 11 empujó a la hora de rebasar los provisionales,
¿sí? Son provisionales de acrílico convencional. A la hora de empujar, de rebasar los provisionales, la papila le ganó al acrílico y quedó un espacio. Entonces, si yo quiero manejar esta papila mesial del 11 correctamente, tengo que llenar esta burbuja, llenar este espacio, que no es burbuja, era como la huella de la papila, con acrílico, fuera de boca, no ponerlo a boca, darle un perfil emergente ideal, pulirlo al alto brillo y luego ir a boca para que la papila tenga el soporte correcto. El 22 fue un provisional individual, obviamente el paciente estaba en la necesidad de hacerse los 4 anteriores y como ven aquí, ya empieza a romperlos, ¿no? Y nos va dando la señal de alerta de cómo tenemos que terminar este caso. Empieza a romper los provisionales y también nos damos cuenta que quizás necesitamos un poco más de largo incisal en el diente 21. Lo alargamos, lo rompe, ¿sí? Alargamos también un poquitito el 11 y ya empezamos a llegar a nuestro plano final, a nuestra estructura final, a nuestra foto final de cómo necesitamos esos provisionales y esa encía. Una vez que se reparan, otra vez el telio se repara con resina, los acrílicos los hemos manejado toda la vida, pincelados muy bonito, siempre cuidando el detalle, los que están sobre diente que no estén sobrecontorneados, ni que les quede cemento, ni que estén sobrecontorneados y que el perfil emergente salga correctamente de adentro de la encía. Vamos a ver las preparaciones, vamos a sacar, se ve aquí inclusive lo que agregamos de el material para el manejo de tejidos. Vamos a hacer nuestra toma de color, perdón, siempre cuando tomamos la foto que salga qué tablilla es. Muchas veces tomamos la foto y se ve muy bonita la foto, pero no vemos si es A1, A2 o A3 o el color que sea. Tomamos, en este caso, como les platiqué, quise hacer una toma de impresión convencional, tomamos una impresión, siempre sacamos la radiografía para asegurarnos que el aditamento protésico, la cofia de impresión, lo que sea que estemos conectando al implante, está en la conexión correcta y no estemos mal. Y lo que hicimos fue adaptar nuestra cofia de impresión de acuerdo al perfil emergente que ya habíamos creado, como vemos del lado derecho, con el provisional. Pusimos el provisional en el modelo de yeso y alteramos, ¿sí? Le corrimos encía de manera tal que podamos tener el perfil emergente ya en el modelo final. Aquí lo vemos perfectamente bien, de acuerdo a lo que hemos trabajado todo este tiempo y alterando o modificando nuestra cofia de impresión. Vamos a hacer el escaneo y vamos a empezar a diseñar nuestra restauración. En el caso del software de Sirona, del CERE, que es el que yo tengo, se diseña el diente y una vez que está diseñado el diente de manera final, le damos una opción al software que nos divide el aditamento protésico de la corona y nos da el aditamento protésico de forma ideal, ¿no? En espaciador, en hombro, en oclusión, en todo eso. Y nosotros podemos editar y modificar. Y esta es una de las cosas que hemos aprendido cuando hacemos casos anteriores con coronas cementadas, con el aditamento protésico, que muchas veces sentimos que la corona está en situación ideal y acaba quedando un poquitito ancha del cuello, la zona subgingival. Nos ha pasado un par de veces, lo he platicado con muchos colegas que están en la odontología digital y les ha pasado lo mismo. Entonces es un detalle, los que van a incursionar o los que ya están, bien importante a cuidar. El ancho mesiodistal a la altura gingival nos queda un poquito más ancho, tenemos que asegurarnos de terminar ese ancho correctamente. Otro de los aprendizajes que he tenido a través del tiempo es hacer el aditamento protésico de zirconia. Si va a ser una corona cementada y tenemos un aditamento protésico, hacerlo de zirconia, sobre todo en zona anterior, porque luego son altos y delgados. Y si hacemos el aditamento protésico de IMAX, en un ratito voy a enseñar simplemente una radiografía de un caso diferente, en donde nos pasó esa situación. Si son de IMAX, por ser largos y delgados, se pueden quebrar. Entonces hacemos el aditamento protésico de zirconia. Vemos acá el hoyito para
el CEREC o el sistema que cada quien tenga o utilice lo ofrece exactamente al T-Base o al aditamento protésico digital. Y la corona la podemos hacer de IMAX, de feldespato, de Vita, de la porcelana que ustedes quieran, del sistema que ustedes quieran. Tenemos ya el aditamento de circonia. Si se dan cuenta, cambiamos inclusive para poder tener un mejor manejo de acuerdo a lo que nos estaba pidiendo. Eso ya tomamos la decisión en el modelo y de acuerdo al perfil emergente, en un aditamento con altura gengival de 1.5. Estábamos manejando el provisional con un aditamento de altura gengival de 3 y cambiamos a uno de 1.5 en función de poder sacar el perfil emergente de más abajo. Algo que quiero que presten atención es que está muy recto nuestro perfil emergente y obviamente ya hemos aprendido que tenemos que hacerlo un poco más cóncavo, ¿sí? 360 grados, un poco más cóncavo para darle ese espacio a nuestro espesor biológico, a nuestro periodonto. Vemos nuestras coronitas sobre dientes terminadas, todo se hizo in-house, todo se hizo en el laboratorio del consultorio. Son coronas IMAX, las cuales maquillamos y le dimos, obviamente, como ven aquí, nuestra anatomía vestibular, que es un poquito la da el sistema y un poquito la damos a mano. Y ya lo vemos con el aditamento protésico en una vista palatina y una vista vestibular. Muchas veces sucede a través del tiempo, al que no le ha sucedido es que no ha hecho suficientes, pero muchas veces sucede que la encía, a pesar de haber tomado en cuenta todos los detalles, migra tantito hacia gengival. Antes migraba y veíamos el aditamento metálico. Hoy si migra vamos a ver un aditamento en teoría del mismo color que la corona que está en boca. A veces lo que hacemos es pigmentar esa circonia en la parte subgingival, si este caso fue A1, de una 2, una 3, para que en el caso supuesto que la encía se vaya para arriba tantito, se vea un poquitito como raíz y no de una manera metálica. Tomamos la radiografía para asegurarnos que está perfectamente bien adaptado. Y de aquí, ya en retrospectiva, ya en la computadora, podemos empezar a ver un par de detalles que podríamos haber mejorado y cambiado. Como por ejemplo, la altura de los márgenes. Quizás podríamos haber bajado un poquito más, no estar tan, entre comillas, perfectos con la encía, estar 1 milímetro más subgingival, de manera tal de lo mismo, de ir sacando el perfil emergente. Si visualizan ustedes, si hubiéramos bajado 1 milímetro estos márgenes, nuestro ancho hubiera estado más angosto, mesiodistal, hubiera estado más angosto, de manera tal que el perfil emergente hubiera estado un poquito más natural. Ahorita lo vamos a ver. Aquí tenemos el día que vamos a entregar ese trabajo, ponemos nuestro aditamento protésico, le vamos a dar el torque correspondiente con cada sistema que tengamos. Tenemos que saber qué torque requiere y tener el torquímetro correcto, ponerlo en posición. Y desde aquí ya empezamos a visualizar que quizás, otra vez, si lo visualizamos a posterior con las fotos, hoy por día las fotos digitales, algo tan sencillo, es extremadamente básico, importante tanto como para el proceso de desarrollo del caso, de diagnóstico y plan de tratamiento, como para el proceso también de posterior, a tener un aprendizaje y a tener poder aprender y corregir los próximos casos que vayamos a hacer. Entonces, vemos un poquitito más ancho nuestro central de circonia que nuestro central natural. ¿Ok? Entonces vamos a ver las radiografías, vemos cómo todo está asentando perfectamente bien, tanto el aditamento protésico como la corona sobre el aditamento, como las coronas sobre los dientes. Y de las cosas más importantes que quiero destacar es este cemento. Por favor, todos los casos tienen que ser terminados con una radiografía final. Anteriores, posteriores, analógicos, digitales, el sistema de porcelana que quieran. No debemos dejar cemento en la encía. Inclusive hay veces si tenemos que anestesiar para asegurarnos, meter la cureta y asegurarnos que no quede nada de cemento, hay que hacerlo. Porque la encía esa, si el paciente tiene el mantenimiento correcto y la higiene correcta, va a cicatrizar.
Si dejamos el cemento ahí, va a ser una fuente de inflamación constante, la cual nunca va a cicatrizar y siempre va a tener una encía inflamada. Entonces, vamos a ver el caso final. Se ve todo muy bonito. Sí vemos un poquito del aditamento, lo cual corrobora nuestro aprendizaje que estábamos diciendo de que hubiera estado mejor 1 milímetro subgingival. Y también coincide con que hubiera estado quizás un poquito más triangular ese perfil emergente. Si bien los dientes del paciente eran muy cuadrados, muy rectangulares, un paciente con cara muy grande, muy grandote, a la altura de la papila, a la altura del tercio gingival, podríamos haber hecho un poquito más de perfil en la parte mesial del 21 para imitar perfectamente bien el otro. Es realmente imperceptible a distancia social. Si yo le expliqué todo esto al paciente, después, en la cita de fotografía final, 2 semanas después de cementado, el paciente se me quedó viendo y se quedó riéndome diciendo, Néstor, solamente tú ves esto, yo lo vi perfecto, mi esposa lo vio perfecto, el caso está perfecto. Y el paciente se fue muy agradecido. Y otra vez, hablamos de la actitud, ¿no? De la actitud del paciente sobre todo este tipo de detalles. Todo, inclusive cuando vino accidentado, desde el primer día, en vez de venir enojado con la vida y enojado con la calle, venía tranquilo y venía con la actitud de decir, bueno, ya me pasó, para adelante, ¿cómo lo corregimos? Entonces, eso hace un cambio importante en el desarrollo del caso y en el resultado del caso, ¿no? Obviamente. ¿Cuál es el aprendizaje de todo esto? Y con esto vamos a pasar al segundo caso. Todo esto, por favor, todos estos aprendizajes que les he ido compartiendo, casi tomen apuntes, tomen nota, grábenselos en la cabeza porque son aprendizajes muy clínicos, muy del día a día, muy útiles, muy que nos pasan a todos los que estamos en la talacha haciendo dientes y haciendo sonrisas. Otra vez, como dice mi papá, el único que no se equivoca es el que no hace nada. Entonces, lo que hacemos, todos tenemos estos casos, ¿no? Y todos tenemos estos áreas de oportunidades, frase muy famosa ahorita con todo el tema de los coaches, áreas de oportunidades donde podemos mejorar y aprender y corregir. Un caso intermedio, que nada que ver con el anterior y con el que vamos a pasar ahorita, que es con el que vamos a cerrar la conferencia. Entiendo, estoy viendo que son 11:15, yo creo que vamos a terminar más o menos como 11:20, 11:30. Otra vez, los cementos, siempre tengan en cuenta la radiografía final para poder sacar esos cementos. Y en este caso, que es un central inferior con un diámetro chiquito, 2 cosas nos dejó este caso de muy buen aprendizaje. Vemos aquí 2 años después y es de una radiografía a la otra, pero este caso lo hicimos hace como 6 años, 5 o 6 años, fue de mis primeros casos con el CAD-CAM, en donde la paciente, una señora ya mayor, perdió uno de los centrales por perio y le hicimos una corona cementada. En aquel momento el aditamento protésico, que aquí lo vemos perfectamente bien, se ve aquí más claro, es exactamente igual que fresamos el mismo archivo en otro material. En primera instancia lo habíamos hecho de disilicato de litio y arriba una coronita también de disilicato de litio. Se rompió, se fracturó, es lo que les decía, era muy largo y muy angosto y muy delgado y entendimos que el aditamento protésico lo debemos hacer de circonia y la corona del material que queramos, ya sea feldespato, disilicato, cerómeros, de lo que cada quien decida hacerlo. Otro de los aprendizajes que hemos tenido a través de los años es, otra vez, esta área subgingival, esta área crítica y subcrítica, que tenemos que hacer mucho, pero mucho más cóncava para darle el espacio al espesor biológico. Vean aquí lo que estamos generando nosotros. Si bien el diente lo perdió por problema periodontal y ya tenía una falta de hueso importante, pero aquí se ve todavía un poquito más de huesito y aquí se ve claro que se ha ido bajando ese hueso. Entonces, bien importante tener estos detalles en cuenta. Muy bien, vamos a ver el segundo caso y este es el caso final. Y vale la advertencia. Es un caso complicado y este caso es tan complicado como la paciente. Y vaya, lo digo con toda objetividad.
Así como mencioné que el paciente anterior era un paciente muy echado para adelante y muy cooperador, fue un caso diferente en esta situación. Es una paciente, mujer de también yo creo que 30 años plus, en donde quiere mejorar su sonrisa. Se presenta de esta manera con un desbalance, ¿no? El reposo bien claro y bien importante, con una arquitectura gingival que no le ayudaba en nada. Vean este ancho del lateral y la altura del lateral, dientes muy cortitos, con mucha encía, muy anchos, donde queda claro que necesitaba un trabajo más comprensivo, no solamente bastaba conmigo. Una vez en una de las conferencias en el APS de Chicago, dieron una conferencia a los hermanos Salama y uno de ellos dijo, el que es martillo, todo lo que ve son clavos. Y tiene razón, los protecistas queremos arreglar todo con carillas, y el cirujano con injertos, y el ortodoncista con brackets, y no siempre es así, no debería de ser siempre así. Tenemos que apoyarnos en nuestro equipo de trabajo y en los especialistas correctos para todas las situaciones. Vemos las radiografías iniciales, donde estaba el hueso, vemos que tenía un lateral de clavija, un pec lateral en el 12, un poquito, algo similar con diastemas en el 22, vemos estas resinas que trataron de compensar, en vez de compensar el diastema que tenía un poco de resina en ambos centrales, solo lo compensaron de uno, por eso un central se veía mucho más largo que el otro, y empezamos a desarrollar el caso. Obviamente el primer paso fue alargamientos coronarios, ¿no? Gingivoplastías, alargamientos coronarios, de manera tal que esos cuellos de dientes ya se vean hasta la sonrisa. Fíjense hasta dónde estaba este lateral y hasta dónde lo hemos hecho crecer. Sonó a muchísima gente, el periodoncista, en este caso, ahorita vamos a ver quién lo hizo. Los caninos también ya están a nivel de las encías, igual que a nivel del labio superior en la sonrisa, al igual que los centrales. Eso obviamente es el primer paso. Después del alargamiento estaba programado un blanqueamiento en función de el deseo de la paciente de tener los dientes más blancos y claros posibles. Pero, como bien diría nuestro cuate Bob Esponja, regresó la paciente después de un año, después de hacer ese blanqueamiento y ese alargamiento, todo un tema con la paciente. Todo esto es de todas maneras antes de pandemia. Aquí no tiene nada que ver la pandemia. Y tuvimos que, o decidimos más bien en función de la armonía, repetir el blanqueamiento sin ningún costo. Entonces, repreparamos, después ya del blanqueamiento, con hilos retractores, siempre con hilos retractores, siempre con la técnica de doble hilo. Pulimos nuestros márgenes, pulimos nuestras preparaciones, nos aseguramos que sea de siempre que no haya bordes ni ángulos agudos, ángulos redondeados. Y tendremos que poner el segundo hilo para hacer la retracción gingival y poder escanear o tomar los moldes de manera correcta. Ponemos provisionales, en este caso de acrílico, A1, en este caso A1, con un perfil emergente muy bueno, con una anatomía muy buena, los 4 anteriores, todo muy bien. Sin embargo, la paciente desde un principio, desde toda la vida, no ayudaba mucho con la higiene. Fue todo un proceso el de la higiene. Inclusive en una de las fotos finales se vuelve a ver con un poco de sarro en la zona anterior por no haber venido a tiempo a sus limpiezas. Okay, y ya empezamos a entender un poquitín, vemos aquí la encía, el tipo de paciente y las problemáticas que nos vamos a encontrar en un caso similar al otro. Si bien aquí, hasta ahorita, no hubo participación de implantes. Entonces, escaneamos, ¿sí? Escaneamos, empezamos a desarrollar sus coronas definitivas, lo hacemos en el laboratorio, escaneamos directamente en boca, diseñamos las coronas, todo lo que tenemos que diseñar, vemos nuestras áreas de contacto, nuestra oclusión, y vamos a boca, y tenemos las coronas finales en un Empress Multi. La característica del Empress Multi, como todos ustedes saben, Empress es una porcelana feldespática, rica en leucita, translúcida, muy bonita, muy estética, y el hecho que diga multi es que es policromática.
Los bloques generalmente para fresar son monocromáticos, son de un solo color. Uno agarra un bloque A1, A2, A3, B2, C4, el que sea. Hay unos bloques hoy por hoy que tienen un gradiente de colores, ya sea 3 colores o 4 colores. Más bien saturaciones, es el mismo color, de cervical más saturado a incisal un poco menos saturado o más translúcido, en función de que sea un poquitito más estético el caso. Y sí, serán las coronas finales. Queda claro que definitivamente empezamos aquí con el primer round. Yo me crié con Rocky, era uno de mis películas favoritas. Y aquí es donde empieza toda la odisea. Bueno, ya había empezado, aquí es donde se pone interesante. Pulpitis irreversible en 11, se va endodoncia en el central derecho. Se hace la endodoncia a través de la corona, muy bien ejecutada, no por mí, por el endodoncista, y se sella el acceso palatino con una resina. Ok, aquí vemos en la radiografía el tratamiento de conducto, sellado con su resina, su corona sin ningún tipo de alteración en el margen, ni en la estructura, ni en nada. 2 meses más tarde regresa la paciente inconforme con la anatomía del 12. Algo no le empezó a gustar en la anatomía del lateral, ¿ok? En el cual hasta este momento no había habido ninguna observación, con los provisionales había estado bien, con las coronas definitivas había estado bien. Pero se empezó a fijar más por algún motivo y tenemos todo un proceso hasta que se decide cambiar la corona del 12 y poder darle una anatomía diferente a la que ella estaba pretendiendo. Segundo round, y como ven, van viendo la cara de Stallone, esto ya se está poniendo como más de contar hasta 10. Después de 6 meses, ¿ok? Entendamos que esto no es a la semana, el tiempo pasa. 6 meses más tarde, la paciente está inconforme con el color del 11. Le ve algún tipo de tono más grisáceo después del tratamiento endodóntico. Lo derivamos otra vez al endodoncista, se vuelve, trata el endodoncista de manejarlo de manera endodóntica, algún blanqueamiento interno, repetir esa endodoncia por si hay algo, y acabamos cambiando las 4 coronas. No pudimos, o sea, no, yo ya no quería cambiar una sola corona, ya entendiendo perfectamente la situación, porque cambiar un central iba a ser muy difícil o casi imposible, teniendo los otros 3 dientes en EMPRES multi, que es translúcido, si queremos que no se vea ni el cambio de color, pseudo cambio de color, del central con endodoncia en presente y en futuro, si llegara a cambiar más de color, teníamos que poner un LT, que es low translucency, que es baja translucidez. Si yo iba a hacer un central con baja translucidez, tenía que hacer las 4 coronas con baja translucidez, y en función del caso, decidimos hacerlo así. Imagínense toda la problemática en la cobrada. Es uno de los casos en los cuales, literal, yo lo invertí de mi bolsa para poder sacarlo y terminar, ¿no? Siempre, y lo digo totalmente convencido, siempre es mejor negocio una paciente contenta que 3 o 4 coronas que haya que repetir, inclusive si es con nuestro costo. A nadie nos sobra el dinero, nadie queremos poner de nuestra bolsa, no corresponde. Sin embargo, habiendo entendido todo eso, muchas veces es no tener un conflicto es mejor que cualquier conflicto resuelto. Entonces, se decide cambiar las 4 coronas, todo un manejo para por lo menos que pague materiales y tiempos de trabajo de doctoras y todo esto. Repreparamos, y siempre que repreparamos, por más que queramos ir lo más conservador posible, sobre todo en odontología adhesiva libre de metal, cuando queremos sacar esa corona, si bien nos vamos con las lupas y muy cuidados, llegamos siempre al diente un poquitito. Los laterales se van haciendo más chiquitos, con todo el cuidado del mundo. Con la adhesión es realmente casi imposible no tocar el diente para desprender esas coronas, y hacemos las 4 coronas en IMAX LT A1 en función de que no se vean ningún cambio de color. Y acá tengo que hacer una observación, perdón, voy a regresar rapidísimo. En el lateral,
12 ya se estaba viendo una zona radiolúcida en el ápice. Obviamente se la mencionamos y obviamente la paciente no quiso hacer la endodoncia. Siempre un tema de que no me molesta, el dinero no me molesta, como todos lo vivimos. Y obviamente, como vemos en la radiografía, no hubo opción, acabó en la endodoncia. ¿Ok? Eso fue bien importante. A la hora de cambiar las 4 coronas, le dije, ¿sabes qué? De una vez, tú no lo sientes, no sientes el dolor, no visualizas la necesidad, pero si te voy a cambiar las 4 coronas, vamos a hacer esta endodoncia antes para no tener que perforar otra vez una corona por palatina. Hacemos las 4 coronas en A1 LT IMAX, disilicato de litio, para evitar cualquier cambio de color a futuro. Encía todo muy bien, pero no, nos vamos al tercer round. La paciente refiere que el 11 se ve más grisáceo, insiste que se cambie en la corona. Se hace un blanqueamiento interno otra vez de ese central y se cambian las coronas. Yo ya no quería saber de nada, ya estaba totalmente saturado. Repreparamos y cambiamos otra vez. Yo sé que se están burlando de mí ahorita o todos están empatizando porque tuvieron un caso similar. Ya le mandamos a Tomás, todos sabemos de la capacidad de Tomás de entregar un caso, sobre todo de estos casos problemáticos de alto grado de dificultad, de una manera impecable. Hacemos 4 coronas de Thomas Graver, quedan preciosas, la paciente le encanta y cambiamos lo que cambiamos al ser IMAX prensado, hicimos un núcleo de IMAX extremadamente opaco. Por más que hayamos usado un bloque para fresar IMAX A1 LT, que es baja translucidez, siempre tiene translucidez porque es para restauraciones finales. Para prensar podemos, que fue lo que se hizo en este caso, agarrar una pastilla de disilicato de litio extremadamente opaca para que esconda cualquier color que haya atrás y estratificarla. Y aquí terminó el caso, ¿o no? Por eso tanto signo de pregunta. Cuarto round, así como se ve Rocky, así yo me estaba viendo. Regresa la paciente después de un tiempo con movilidad en el lateral derecho. Se vuelve a ajustar oclusión por un tema de hacer lo que había que hacer, porque la oclusión estaba bien, y se menciona que por favor ese diente esté comprometido, que lo cuide, que no recomendamos volver a hacer un cambio de corona, ni la corona estaba despegada ni nada. Yo no sé si había algún hábito por ahí de morder la pluma o de comerse la uña, obviamente negado por la paciente, pero le hacemos la observación que por favor que cuide esos dientes, que ya no hay mucho más como para seguir repreparando y seguir cambiando coronas. Hasta que la fracturó. Fractura la corona del lateral, las endodoncias, como ven en el central, la estructura coronal de esos dientes cuando se hizo la endodoncia estaba intacta, estaba impecable con su preparación, solo era un tema de alguna contaminación, de algunas pulpitis, pero al fracturar este lateral, ahí ven en la radiografía cómo, hasta dónde llega la encía, hasta dónde lo fracturó. Hacemos un endoposte, una reconstrucción y se repite esa corona. La paciente siente ahora que el color ya no sabía si era gris o no, pero era diferente, era la del 12, las veces anteriores había sido la del 11, y se procede otra vez a intentar un blanqueamiento interno, cambiar el poste, imagínense, y sopló y sopló y sopló hasta que se tuvo que cambiar la corona. Luego, regresó la paciente con más movilidad en ese lateral. Entonces las opciones ya eran un poquito más drásticas, uno empieza a aprender, reintentar la corona o extraer y colocar el implante, se decide obviamente colocar el implante. Y aquí empieza un desarrollo bien interesante también. Y estoy viendo el reloj, vamos con muy buen tiempo. Y vemos este artículo de Ramón Gómez Meda y de Jonathan, otra vez con la espalda atrás de Marco Platz. En función de la planeación biológica, ¿ok? Para los perfiles emergentes y el diseño de perfiles emergentes. Hacemos para hacer la extracción y el implante diferente como hice con el caso anterior, que puse el implante yo de manera analógica, con mi guía quirúrgica analógica.
Hacemos todo un desarrollo digital con el escaneo del caso, con una tomografía, con una planeación ayudada por Raymond Roffey, chico mexicano que está en Estados Unidos, muy relacionado a Blue Sky Bio, que está sacando unas cosas y un manejo de todo el tema digital impresionante, impresionante. Y nos apoyamos en él en este caso para que nos ayude con todo el desarrollo de la colocación del implante de manera digital. Esto que están viendo en la tomografía es el caso real de nuestra paciente. Otro artículo, nuevecito de Jonathan Esquivel y también de Ramón y Marcus, hablando exactamente de lo mismo, del mismo sistema, de cómo planear, fíjense bien aquí, de cómo planear esa colocación del implante en función del periodonto y en función del perfil emergente. Nos apoyamos en todo eso, nos aseguramos que los factores biológicos estén todos los correctos y planeamos, como están viendo, una salida de la chimenea por palatino, ¿ok? Para poder manejar todo de manera atornillada. Manejamos todo el desarrollo de la guía quirúrgica digital. Otra vez, Raymond fue el que se lleva el crédito, que nos ayudó para hacer todo el tema de la guía quirúrgica, nos iba mandando las imágenes, la posición del implante, nosotros le íbamos diciendo más para allá, más para acá. Fue un desarrollo en conjunto, en trabajo en equipo bien interesante. Como les comentaba antes, el próximo juguete que viene será la impresora. Mientras tanto, me apoyé en mi buen amigo Enrique Castellanos, que me imprima nuestros archivos de la guía quirúrgica y poder tenerla. Raymond está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, nos mandó los archivos y vemos otra vez cómo rompió este diente, vemos el poste, cómo se desprendió, pero el poste quedó adherido en lo que es el conducto del diente. Escaneamos, lo que hicimos, la estrategia digital aquí fue escanear la encía, porque la encía tenía un manejo de tanto tiempo, el contorno gingival estaba perfecto, todo el tema de la arquitectura gingival estaba perfecto, entonces quisimos conservar eso y reproducirlo en la restauración sobre el implante. Inclusive aquí se ve, queremos escanear la encía, reproducir esto, conservar esto, pero se ve hasta el postecito en la escaneada. Y pasamos a la cirugía de implante. Fíjense bien cómo está planeado hacia palatino, con toda la intención, ¿sí? En este caso con implante de MIS de 3.3, se hace con las fresas de cirugía guiada, es una cirugía, todo el tema de la extracción, preservación de alveolo, hubo injerto de tejido conectivo, la hizo un periodoncista egresado de la UNAM, Salvador Robles, que fue alumno, con el cual hemos hecho muchísimos casos juntos, y está haciendo, y es miembro del International, de hecho lo recuerdan todos los que estuvieron en el evento precioso que organizó Rolando Peniche en Mérida hace varios años, que Salvador fue uno de los que nos dio las pláticas en aquel momento. Y Salvador hace toda la cirugía guiada, sin abrir colgajo, la extracción, cirugía guiada, un poco de injerto de hueso y injerto de tejido conectivo. Todo fue en la misma sesión. Los reubico. La paciente vino a mi consultorio, escaneamos la encía, se fue al consultorio del Salvador, donde Salvador ya tenía la guía quirúrgica previamente. Salvador hace la extracción atraumática para conservar tabla bucal, coloca el implante, injerto de tejido conectivo para engrosar toda esa zona. Y aquí regresa la paciente a mi consultorio. Esta imagen ya es en mi consultorio, en donde escaneamos. Cabe mencionar que yo le mandé el T-Base y el capuchón de escaneo a Chava, a Salvador. Él lo puso en boca del paciente, me lo mandó así llegó mi paciente al consultorio. En vez de poner un healing, me puso el T-Base con el capuchón. Esto es el mismo día de la cirugía. Y ese mismo día, esto sigue siendo el mismo día, yo diseñé, fresé y atornillé un provisional totalmente fuera de oclusión, queda claro, para provisionalizar esa zona y para conservar, darle perfectamente con el escaneo que habíamos hecho en la encía, darle perfectamente el apoyo y el soporte a la encía que necesitábamos. Aquí vemos en el diseño listo para fresar cómo
manejamos ese contorno a lo que nos dio, y si se fijan queda algo muy parecido a como nos había pedido el manejo de la encía el caso anterior, y como está publicado en todos estos artículos que estamos compartiendo con ustedes, pero sacando la chimenea por palatino. ¿Okay? Esto es un provisional el día de la cirugía. En un solo día hicimos el escaneo previo, extracción atraumática con injerto de hueso, injerto de tejido conectivo, colocación de implante con cirugía guiada y el provisional atornillado. Todo fue en el mismo día. Obviamente checamos color, todo esto lo teníamos checado previamente de todas maneras, y empezamos a ver el desarrollo del paciente a través de las semanas. El provisional fue de IMAX, fue de disilicato de litio. ¿Por qué? Por varios motivos. Número uno, en ese momento, yo estaba casi seguro que no iba a tener mayor manejo de la encía por cómo lo estábamos planeando. Muy diferente a cómo se planeó el caso anterior, que se hizo la extracción y se esperó 6 meses y creció todo ese tejido. Aquí el reto, que no es menor, pero el reto era solamente conservar las papilas, y en ese momento yo tenía bloques de IMAX en el consultorio, literal tal cual esto era, para comprar bloques de telio atornillable. No me tardaban más y me costaba exactamente lo mismo un bloque de telio con un bloque de IMAX. Es un tema de situación de mercado, no entendemos por qué, pero así es. Y decidí poner el provisional de IMAX. Ahora fíjense, este IMAX, ¿ok? Una vez que vimos este resultado y que la encía se empezó a adaptar perfectamente bien al IMAX, totalmente glaciado del horno, realmente para nosotros era casi una corona final. Era una corona final, lo cual otra vez nos abre la puerta muchas veces, quizás no a tenerlo presente de manera rutinaria, o vaya, a ejecutarlo de manera rutinaria, pero es un caso que casi se va con la corona final el mismo día de la cirugía. Lo que le mencionaba era, vean el sarrito, después de tantas batallas que la propia paciente ha librado, porque pues, ella pone el cuerpo y ella pone la frustración y las venidas al dentista, era como para que tuviera una higiene un poquito mejor o una secuencia de visitas a sus limpiezas un poco más continua. La radiografía final del quinto round, como le puse, pero fíjense bien cómo hemos ido aprendiendo poco a poco estos perfiles emergentes subgingivales, de hacerlos cóncavos y de permitir, y esto es 360 grados, ¿no? Obviamente, de permitir al parodonto crecer y desarrollarse y madurar esa encía y abrazar todo eso y tener ese sellado. Pues sí, ya para el sexto round, había que seguir con toda la actitud para adelante, pero ya todo el mundo ya estaba muy golpeado. Yo, la paciente, mis asistentes nada más oían el nombre de la paciente y ya todas levantaban los ojitos como diciendo otra vez ahora qué va a suceder, y fracturó una fractura de la corona estratificada, que era de Thomas, de la corona estratificada, de la estratificación. Queda claro que algo, ¿se acuerdan que antes había tenido otra fractura? Algo había hecho, algo hace. Vean la encía, sobre todo la encía del lateral, cómo ha madurado papilas y el perfil emergente de la encía de una manera casi más sana que de donde están sus dientes naturales. Tomamos un modelito, tomamos una impresión, empezamos a manejar el caso, ¿no? Porque se tuvo que cambiar también. No quiso la paciente una reparación del 11, estamos hablando del 11, no quiso, porque era muy fácil, era muy poquito el chipping que tenía, lo que se había despostillado, muy fácil con una resina de esmalte A1 se podría haber recontorneado y sellado y hubiera quedado impecable. Otra vez, tratamos de convencer a la paciente de que se hiciera eso, no en función de costos, ya para esta altura ya estamos totalmente fuera de esa conversación, sino en función de no romper otra corona y no repreparar más su diente y no correr el riesgo de tener dos centrales hechos en momentos diferentes. Obviamente no iba a ser aceptado por la paciente, entonces tuvimos que cambiar la corona del 11. Esto es un provisional de telio que hicimos diseñado y fresado con el CEREC. Entonces tenía el provisional del IMAX en el lateral en el implante y un provisional de telio en el central. Vemos otra vez
sin sangrado, el manejo de la encía, el implante profundo, como fue planeado con toda la intención, y vemos en la parte vestibular el gran manejo que hizo Salvador en función de conservar tabla bucal desde la extracción y su manejo de tejidos, ¿no? Lo mismo lo podemos ver en todas estas fotos. Vamos a poner nuestro aditamento de circonia. Y obviamente queda claro, no pudimos ni íbamos a poder convencer a la paciente que se quede con ese IMAX y que ya no se haga otro por varios motivos. Primero, porque estéticamente se veía bien. Segundo, porque tenía la estabilidad de la encía, de una encía muy frágil, con poca cooperación de la paciente, en la cual yo ya no quería tocar más. Olvídense del diente, ya no existía el diente, la encía. No quería meterle más variables, pero no hubo manera. Entonces, tuvimos que ir y el detalle es que ella quería la corona de Thomas Graver. Si bien venía ella y el esposo y me decían, Néstor, es que sí se ve perfecta, así no podríamos saber cuál es, mi familia no distingue, de todas maneras, quiero mis coronas, que todas sean de Thomas. En aquel momento, con el primer juego de corona de Thomas, la mandé a Cuernavaca para que Thomas la sintiera y la vea y le mida todo. Y tuvimos que hacer, repetir la corona del central derecho, del 11, coronita de Thomas, y hacer en el lateral corona de Thomas. Entonces hicimos una corona cementada, obviamente, pero lo que hicimos fue mantener todo este perfil emergente, toda esta zona subgingival, desarrollar un aditamento de circonia, el cual, para que no nos pase como nos había pasado con el paciente anterior, me tomé una cita extra de anestesiar a la paciente, desatornillar el provisional de IMAX, atornillar mi aditamento de circonia, repreparar lo que tuviera que repreparar, sobre todo el margen, bajarlo al nivel que yo quería, tanto en ápico coronal como en la altura mesiodistal. Y entonces, sobre este estrato, que Thomas nos haga favor de repetir coronas de 11 y de 12. ¿Sí? De todas maneras iban a ser coronas hechas fuera de mi consultorio, en el laboratorio de Thomas, de manera que si yo alteraba este aditamento, no me pasaba mayor cosa. Les recuerdo que en los sistemas de software, cuando hacemos una corona sobre implante pero cementada, el mismo software nos da el aditamento protésico ideal de acuerdo a la corona diseñada. Encajan una con la otra. Si uno altera el aditamento protésico, pues ya la corona no ajusta correctamente. En este caso, como no iba a utilizar la corona fresada, si iba a ser una corona externa, no me molestaba y no me afectaba en nada repreparar en boca, con baja velocidad, con muchísima agua, con varias fresas de diamante, porque aunque el cambio fue poquito, la circonia te deja hasta las fresas, preparar en boca y mandarle a Thomas que haga una coronita especial, estratificada para el 11 y el 12. Vemos la radiografía del aditamento protésico, las dos coronitas, el lateral y el central, ya cementadas en boca con las coronas de Thomas, y le pongo radiografías de último round con el signo de pregunta en rojo, ojalá sea, o por lo menos hasta próximo aviso. Hasta ahorita estamos así, un caso que se ve excelente, tanto en el manejo de la encía, gracias al trabajo de Salvador Robles, en el manejo de la porcelana, gracias al trabajo de Thomas Graver. Insisto, si bien las coronas, el juego de coronas de Empress, el juego de coronas de IMAX y el lateral atornillado de IMAX, todo se veía impecable, habiendo sido desarrollado en el consultorio con el sistema CAD/CAM, pues queda claro que las coronitas de Thomas Graver se ven impecables. Y es un caso en donde estamos en este momento ahorita. Esto es como Alcohólicos Anónimos o Adictos en Rehabilitación, es solo por hoy, ¿no? Que te dicen, llevo 17 años sobrio, ¿correcto? Y esa es la actitud de verlo, ¿no? Nunca bajar la guardia. Bueno, este caso nunca será terminado, no está terminado, nunca lo voy a mencionar como un caso terminado. Al día de hoy estamos así, la paciente está feliz, el esposo de la paciente está feliz, todos estamos felices porque realmente se logró un resultado impecable a pesar de todo el camino escabroso y poseado que tuvimos que andar con la paciente. ¿Cómo llegó? Más bien un ratito después, esto es cómo llegó, pero ya con el alargamiento coronario ejecutado.
y cómo terminó la foto final después de todo este desarrollo que hemos compartido con ustedes. Entonces, nos queda claro que cada caso es diferente, pero cada paciente es diferente. Y el poder entender, nos regresamos a la diapositiva 1 de la clasificación de House, el poder entender qué tipo de paciente tenemos enfrente es bien importante. Desde la sonrisa, vean, en las otras fotos, vean cómo no sonreía. Por más alargamiento coronario, los pacientes, les ha pasado a todos ustedes, estoy seguro, se contienen y aprenden su labio a manejarlo a cierto nivel, que es hasta donde les gusta, y hasta ahí el labio sube. Y esta foto, una de las cosas que nos dice es la paciente tranquila y relajada y a gusto, sonriendo y levantando el labio sin medirlo. Y vean hasta dónde lo levanta, ¿no? Entonces, cada paciente es diferente, cada caso es diferente y nosotros tenemos que saber identificarlo y atenderlo en lo individual. ¿Sí? No atendemos dientes, atendemos pacientes y eso es lo que nos tiene que hacer diferenciar de los demás. ¿Okay? Obviamente se recomienda una guarda nocturna. Si ven cómo recorté la guarda en anteriores, en función, esta guarda la llamo de hecho de día, porque muchos pacientes muy bruxistas necesitan guarda de noche y guarda de día. De esta manera, si se dan cuenta, no se ve. ¿Okay? No se ve si la están usando de día, por lo menos en los dientes anteriores. En el caso de ella, no solo era para que no se vea, porque en realidad es para, le dije que la use 24 horas, sé que la va a usar solamente de noche, pero para que la guarda en vestibular no me esté haciendo ningún tipo de presión ni ningún tipo de palanca en las 4 coronas anteriores, que esté totalmente pasiva, que tenga la retención en posteriores y meter menos variables a esas coronitas en anteriores, que de por sí ya están muy atendidas. Nada, terminamos. Ahora sí que este es la entrada del consultorio, es mi equipo de trabajo, la gente que tenemos en el consultorio, en recepción, en el laboratorio, que obviamente mi agradecimiento, toda mi gratitud para ellas. Sin ellas no podría enseñar todo lo que estamos enseñando. Esto, obviamente, esta foto ya es actual en pandemia, con nuestro uniforme de estar afuera del cubículo. Adentro del cubículo estamos diferentes, ahorita voy a enseñar. Una vez más, un agradecimiento grande a I+D, a toda la plataforma de I+D, a todos los involucrados, Dianita Montoya, que nos guía de la manito como si fuéramos niños de 6 años para poder ejecutar todo esto. En I+D, a todo el International College, otra vez, transmitirles los que no son parte del International que están atendiendo a este seminario, poder transmitirles todo el trabajo en beneficio de México y de los mexicanos y de la gente que más lo necesita, que tantos compañeros que estamos involucrados en esto hacemos todos los días, siempre con proyectos nuevos. Ser muy orgulloso de formar parte del International College. Hacer una mención especial a el doctor Jorge Pérez Rueda, gran amigo, que lamentablemente fue una de las tantas víctimas que tomó el COVID, en donde creo que de las personas más altruistas que he conocido, que se fajaba las mangas de la camisa para ir a campo y hacer campañas, como estamos viendo que estamos justo en esta foto, en una campaña que hicimos a Morelos, a un par de comunidades indígenas y a un orfanato, y saber que siempre Jorge estará presente en todos los futuros proyectos que yo haga en lo personal y que el International College en México también haga. Era nuestro regente de Ciudad de México y Estado de México y va a estar siempre presente con nosotros. Y así es como trabajamos. Hace rato vimos las fotos de afuera de los cubículos, así literal cual astronautas, estamos adentro del cubículo. Esa careta, una vez que la conocí, ya no me la he sacado hasta ahorita. Y trabajamos, ¿no? Con todas las medidas de seguridad. Como ven atrás, la mesa está impecablemente limpia. Muchas cosas que siempre habíamos tenido, protocolos de higiene y de logística en función de la bioseguridad que siempre habíamos tenido, aprendido muy en gran parte de mi ex socio, mentor y amigo de Toño Bello, del doctor Antonio Bello, en donde el protocolo y la logística que tiene en su consultorio es digna de aprenderse.
y la cual la hemos continuado y tratando de siempre de agregar cositas en función del beneficio de nosotros mismos, y no hay que tener recado en decirlo, tenemos que estar sanos nosotros y nuestro equipo y en beneficio de los pacientes, obviamente. Muy bien, estas son nuestras redes sociales, el que quiera contactar, y Diana, abro cámara y micrófono, no sé cómo lo quieras manejar, para si hay preguntas y respuestas, comentarios. Son 11:20, estamos en muy buen tiempo, sé que era una platiquita de hora y media, así que espero no haberlos aburrido mucho y abrimos, Diana, cámara y micrófono para el que quiera hacer preguntas.